Muy bien, y ahora vamos a comenzar con los dos slots de Espacio ECTA. El Espacio ECTA es un espacio colaborativo de conocimiento y tecnología aseguradora. Es una consultora estratégica en seguros, reaseguros y ciencias aplicadas que actúa como comunidad de perfeccionamiento profesional y asesor estratégico de negocios. Les voy a presentar ahora a dos integrantes del Espacio ECTA para hablar de todo lo que tenemos que saber para gestionar nuestros negocios. Se los anticipé mucho en el programa de televisión, que no se perdieran en este espacio, porque vamos a hablar, primero va a hablar Ricardo Pantano, cofundador de Espacio ECTA y director comercial de Resolution, va a hablar sobre huella de carbono. Y después va a hablar Florencia Carneluto, directora de Cota Consultores y miembro del Espacio ECTA también, sobre la gestión de datos y su impacto en la rentabilidad. Fue algo que se mencionó claramente cuando hablamos tanto en el tema de reaseguros como en el último bloque de sostenibilidad. El impacto de la gestión de datos. Tenemos que gestionar los datos. El mercado de seguros tiene muchos datos y tenemos que sacar provecho de esos datos y empezar a usarlos. Lo dije en un chat que escribí en el LinkedIn, a lo mejor alguno lo leyó. La gestión de datos es el combustible del management y el management está acá, así que los convoco a subir al escenario a Ricardo Pantano y a Florencia. Primero Ricardo. Gracias, Gaby. Gracias. Dejo esto acá. Buenos días a todos. Un placer estar acá, para mí es un honor y la verdad que también es una alegría que haya tenido semejante repercusión esta Expo Estrategas, solamente viendo la cantidad de personas inscritas. Yo, en realidad, además de agradecerles a ustedes que estén acá, le quiero agradecer a los organizadores por darnos la oportunidad de que a través de ECTA podamos recorrer entre todos algunos conceptos vinculados con la dinámica del carbono en la atmósfera y cuáles son las consecuencias que pueden tener. Algo de... ¿Puede ser? Dale. Gracias. Algo de lo que ya es ECTA lo explicó Gabriela, pero me parece interesante recordar este tema vinculado con una iniciativa que se dirige al entrenamiento, a la capacitación y al advisoring en el mercado de seguros y de reaseguros. Ahí, digamos, la otra, por favor. Ahí vamos a ver el nivel de interacciones y de contactos. Me parece que lo más importante es mencionar que hay una serie de especialistas reconocidos en cada una de las áreas de la industria que trabajan en forma conjunta generando contenidos. Hemos hecho alianzas internacionales con entidades que tienen intereses similares y en los últimos 100 días hicimos 3 lanzamientos. Uno es el programa de liderazgo, el otro es el campus virtual y el otro es ECTA Jóvenes. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro tema porque tenemos poco tiempo. Y básicamente, si vamos a hablar del tema de la dinámica del carbono, es conveniente que empecemos por el principio, y el principio de esto es en el Sol, en donde hay cientos de miles de millones de protones golpeando a la velocidad de la luz en condiciones de temperatura y de presión que son irreplicables y que en cada uno de esos contactos generan cantidades gigantescas de energía que se distribuyen en todas direcciones y las que nosotros nos interesan, digamos, que son las que se dirigen a la Tierra, más o menos a los 3 minutos pasan por Mercurio, a los 6 pasan por Venus y a los 10 minutos esa energía llega a la superficie de la Tierra. 50 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra
esa maraña de radiaciones electromagnéticas se encuentra con el primer filtro, que es el ozono, algo que después vamos a hacer un pequeño comentario, pero que tiene la importancia fundamental de filtrar la radiación ultravioleta, que es la que genera posibles problemas a la salud de los seres vivientes. El resto pasa inalterable. Se puede llegar a reflejar en las nubes, en los casquetes polares, en las superficies con hielo o con nieve, pero en concreto casi la mitad de la energía que proviene del Sol es absorbida por la Tierra. La Tierra, de una u otra forma, lo intenta devolver en radiaciones infrarrojas, invisibles para todos, menos para un pequeño grupo de gases que tienen la particular habilidad de retenerla. Al retenerla, a través de un proceso químico, la dejan rebotando esa energía entre la atmósfera y la superficie, y eso es lo que permite que en nuestra Tierra tengamos estos cómodos, templados y convenientes 15, 16 grados de temperatura promedio, en vez de los 18 grados bajo cero que tendríamos si estuviésemos a la intemperie. En realidad, esta eterna fricción, digamos, que sufre esta energía, permite que la Tierra pueda acumular más energía de la que podría almacenar si no tuviese la atmósfera. Esto es el efecto invernadero. Si hablamos de los gases, en la atmósfera tenemos 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Dentro de ese 1% están estos gases que se ocupan de caldear nuestra atmósfera, ¿sí? Y que de alguna manera nos permiten vivir cómodamente con esa temperatura. Esos gases son los gases efecto invernadero o lo que llamamos comúnmente HEI. Es decir, como el techo de vidrio de un invernadero que deja pasar la luz solar, pero retiene el calor, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y algunos gases fluorados permiten la llegada de la energía solar a la Tierra, pero retienen una parte significativa de la que la Tierra intenta devolver al espacio a través de radiaciones infrarrojas. Espero que hayan entendido algo, por favor. Eso se llama calentamiento global. Y hasta acá aparece un término teórico y hasta natural, digamos. El problema es que los seres humanos, en las últimas 8 décadas, hemos arrojado a la atmósfera una cantidad gigantesca de estos HEI, a través del petróleo, el gas, el carbón. Tiraron a la atmósfera en solamente 8 décadas lo que a la naturaleza le llevó constituir en las capas subsuperficiales de la Tierra 800.000 años. 80 versus 800.000. ¿No? La verdad es que la simetría asusta y definitivamente no es gratis. En algún momento eso lo tenemos que pagar y ya empezamos. Por eso, perdón, pero acá tengo una serie de cosas que... Por eso a mí me parece que en este caso es válido el tema de esta frase que dice sin la ciencia no se puede, pero con la ciencia no alcanza. Y la verdad es que me parece súper procedente en este caso, porque no dependemos solo de un invento tecnológico o de la idea brillante de algún científico. No, ¿podemos pasar? Perdón, no te avisé. Seguí, adelante. Esto es el circuito del carbono, ¿no? Pero digo, nosotros en la realidad
es un verdadero desafío para el diseño futuro. Es decir, no lo arreglamos solo con un invento, ¿no? Necesitamos diseñar el futuro. Y para eso podemos hablar, por ejemplo, de la producción de alimentos. En el caso de la producción de alimentos que son responsables de la tercera parte de los GEI emitidos, nos encontramos con un protagonista que es el caso del metano. Y hay dos principales actividades, una es el arroz y otra es la ganadería, que generan una cantidad de metano muy significativa. El arroz es un cultivo que come más de la mitad de la población mundial. Para la tercera parte de la población mundial es el principal cultivo. Y durante un pequeño periodo, ese cultivo se mantiene inundado. Durante ese plazo se produce la aparición de las bacterias anaeróbicas que lo que hacen es generar metano y echarlo a la atmósfera. O las vacas, que digamos son rumiantes, que tienen un sistema digestivo bastante más sofisticado, con 4 estómagos, y que a través del estiércol y a través de los eructos largan una cantidad gigantesca de metano a la atmósfera. Entonces, digo, ¿qué hacemos? Por eso hablo de diseño. ¿Qué le decimos a la gente? ¿A partir de mañana no se puede comer más arroz? ¿O dejamos de explotar vaca muerta? ¿O dejamos en paz a las vacas vivas? ¿Cómo hacemos para desconectar o desacoplar el crecimiento económico de la emisión de GEI? Sin caer en esta retórica fatalista, ¿no? O en la cómoda posición de decir, como es un problema demasiado complejo, prefiero no participar. Son por algunas preguntas. A mí me parece maravilloso el sistema de comunicación que está... ¿Podés pasar, por favor? Gracias. Me parece fantástico el sistema de comunicación que tienen las generaciones jóvenes, ¿no? Hay ejemplos entre Colapinto y Bizarrap que todavía me siguen pareciendo fantásticos. Y, por ejemplo, esto que es un poco más serio, ¿no? Greta Thunberg se presenta o firma muchas veces de esta manera. Ese 375 partes por millón es la cantidad de partes por millón de carbono que había en la atmósfera el año que ella nació. En el 1900 ese número era 240. Hoy es 425. Y sigue creciendo. El caso del ozono, por ejemplo, fue un caso exitoso. En realidad, a mediados del siglo pasado se crearon artificialmente gases fluorados de gran estabilidad que le permitían a una cierta cantidad de procesos industriales ser mucho más eficientes. Realmente era un invento fantástico que casi nos extingue. Porque en los 70 un alemán y un mexicano, que de hecho le dieron el Premio Nobel de Química, descubrieron cuál era el proceso y que destruía la capa de ozono, ¿no? Esto dio lugar al acuerdo ambiental multilateral más exitoso de la historia, el Protocolo de Montreal. Para el año 90 ya, digamos, se había restringido y en el año 2010 ya se habían prohibido totalmente. Todavía no se recuperó totalmente la capa de ozono, pero estamos en vías de, y eso es un ejemplo de colaboración internacional que fue exitoso. Está bien, no es lo mismo, los combustibles fósiles tienen un scope, digamos, mucho más amplio, pero de alguna manera hay que rescatarlo como que es el camino. Hace falta financiamiento para esto.
Hay algunos países como Canadá que lo hacen a través de los impuestos. La Comunidad Europea lo que hace es armar un mercado donde, lo estoy sobresimplificando, se encuentran los que emiten y los que fijan. Y acá ellos, a través de compensaciones, se aseguran de tener las garantías suficientes como para que se cumpla este contrato. Esto a veces lleva a la confusión, porque hay muchos que dicen, mientras yo encuentre en el mercado gente que quiera compensar conmigo, puedo seguir haciendo lo mismo, y entonces me confundo, y en vez de ir por lo más importante, que es reducir las emisiones, siento que tengo un permiso para contaminar. Toda la regulación debe estar muy atenta a que esto no pase. ¿Sí? ¿Pasamos? Esto lo que significa, hablábamos de financiamiento recién. Las cifras son siderales, pero la realidad es que si la idea es llegar a cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París en el 2015, para el 2050 necesitamos más de 5 veces, multiplicar más de 5 veces este monto. Estamos hablando de más de 500.000 millones de dólares. ¿Sí? Ojo, encima tenemos un mercado inmaduro, obviamente, y una moneda volátil, que es el bono de carbono, como el Bitcoin. Bueno, acá es el bono de carbono. Eso es lo que complica muchas veces la posibilidad de establecer garantías adecuadas. ¿Por qué? Dale. Ahora que estamos llegando al final, más o menos. Porque hay muchos grupos, hay algunos pocos reaseguradores que empezaron a mostrar algunas incipientes coberturas con plazos de no más de 5 años y llenos de dudas también, porque, por lo que les decía, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, la valoración de los créditos? ¿No? Digamos, ¿cómo si monetizamos utilizando el bono de carbono, que tiene un comportamiento muy errático? La verdad que va a ser muy difícil pensar en el mediano plazo. A veces me pregunto, ¿cuánto falta para que un productor agropecuario que le va a vender la soja al exportador se encuentre con que el exportador le pide que le muestre su certificado de carbono neutro? Y si no lo tiene, que lo castigue con un 7%, por decir algo, en el precio de la soja. Digamos, ¿cuánto puede faltar para eso? Es una pregunta, yo tengo mi opinión, pero en realidad lo que quiero es simplemente dejarlo abierto, porque es algo que va a empezar a pasar probablemente. No sé cuánto. Bueno, ya estamos. Lo único que, para el cierre final, porque si Gaby no me viene a dar un beso, me viene a echar, en realidad, mi reflexión final es: no le dejemos este problema a nuestros niños. Digo, parecería como que esto es de la próxima administración, ¿no? Y la verdad que, aunque nos parezca que no tiene demasiada incidencia en lo que hacemos, ayuda, porque esto funciona por el contagio. Gracias por la paciencia.